Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Mi nombre es Jorge Díaz y bueno, pues hoy estamos con la temática número 3. La temática número 3 de el tema general que se llama Ha nacido el Salvador, que tenemos hoy por tema. Recuerden que son 4 programas que estamos grabando. Este es el número 3. Y bueno, se llama La profecía cumplida, el nacimiento de Cristo. Ya estamos aquí como que en la parte más importante, medular, central de todos estos 4 programas. Y bueno, pues tenemos con nosotros, vamos a darle la bienvenida también a Belén Villegas. Belén, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Hola, Jorge. Hola, René. Hola, Belén. Muy bien. Bueno, y tenemos también con nosotros a René Ramírez. René, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Hola, Belén. Pues bien, gracias a Dios, aquí andamos. Excelente. Muy bien, me da gusto verlos tan sonrientes, muchachos. La verdad es que eso es buen síntoma, ¿no? Se ven bien los dos. Claro. Velos. Muy bien. Bueno, pues comenzaremos. Ya saben que tenemos una pequeña introducción y la profecía cumplida, el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo pues tiene que ver con todas las profecías que vimos en el primer y segundo programa respectivamente, y pues nos dimos cuenta de que tiene mucho respaldo sociológico, antropológico, arqueológico, histórico y bueno, pues en muchas otras áreas y temáticas. Y pues esto está muy interesante porque precisamente pues nos da a saber que las profecías realmente se cumplen, se están cumpliendo y se cumplirán, porque todavía falta un tramo de historia que se está escribiendo ahora mismo. Y bueno, pues ahora con la temática de Jesús, pues sabemos y nos damos cuenta de que todo esto ha ocurrido conforme a los planes y propósitos que pues teníamos como vestigios y enseñanza por medio de la palabra de Dios, que es un libro histórico, entre otras cosas. Y bueno, vamos con la primera pregunta y dice, ¿qué simbolismo tiene que Jesús naciera en el pesebre? Para darle un poco de forma al inicio, ¿qué simbolismo tiene que Jesús naciera en el pesebre, René? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Bien, hermanas. Pues mira, para ello vamos, o me gustaría que compartiéramos algunos versículos precisamente para guiarnos correctamente en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y me gustaría ir a Lucas capítulo 2, versículo 7, y luego nos saltamos al 12. Y dice precisamente en versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, recordemos que esta parte del mesón se refiere como a un lugar en específico, algún tipo de dormitorio, algún tipo de habitación. Pues prácticamente no había ningún lugar para ellos. Por esta situación de que también pues eran unas personas humildes, ¿no? Y en este caso nos podemos ir al versículo 12, pero me gustaría leer desde el 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Antes que nada, aquí quiero recordar que se cumple uno de lo que se había manejado en el Antiguo Testamento, y aquí nos dice que el Señor Salvador nació pues en un pesebre, ¿no? Recordemos que un pesebre prácticamente es donde están los animales. Es como un tipo pues muy particular donde pues tenemos bueyes, burros, cerdos, ¿no? Gallinas, todo esto prácticamente, en este caso borregos, también habían en un pesebre, y era donde el Señor Jesús nació. Es por eso que para mí en este caso significa como una parte también de la humildad hacia eso. Wow, pues la verdad es que muy interesante esta parte de cómo es que nació, cómo llegó al mundo, a la tierra propiamente, pues Jesús, su contexto familiar, su contexto histórico, y que se vieron varias profecías ahí también cumplidas, pero que también pues los judíos esperaban que viniera un rey como tal, con mucha algarabía, con mucho, ahora sí que con tambores y todo, ¿no? Ahí, Sí, claro. una entrada triunfal y que El derrocara Noro, yo mal creo también, gobierno ¿no? y demás. Ajá.
Pero fíjate que vino en un sentido de muestra de humildad y se Exacto. hizo el menor de todos, en muchos sentidos, se hizo el menor. Belén, ¿qué simbolismo tiene que Jesús naciera en el pesebre? ¿Tú qué nos podrías comentar acerca de esta primera pregunta? Pues sí, yo lo veo como un simbolismo de humildad, pero también ah, pensando en esta palabra del pesebre, pues ya lo mencionó René, significa mesón, puede significarse sucá, tabernáculo. Se cree que probablemente el Señor Jesucristo haya nacido en la fiesta de los tabernáculos y quizá eso tenga mucho que ver con esta palabra que para mí fue como lo que significa o lo que puede llegar a ser tan importante eh, el que él haya nacido en un pesebre o en una azúcar o en un tabernáculo, porque como bien decía René, había muchísima gente en ese tiempo, entonces sí estaba habiendo un empadronamiento, sí es cierto, pero probablemente fue también la fiesta de los tabernáculos, por eso es que no había lugar. Y bueno, el texto que a mí me gustaría poder mencionar está en Juan 1:14, donde dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitó quiere decir tabernaculizó. El Señor Jesucristo vino a tabernaculizarse en nuestras vidas. Entonces, para mí, esa palabra es muy profunda porque el hecho de que Él, siendo Dios de toda la creación, de todas las cosas, haya venido en humildad y estar en ese pesebre y habitar entre nosotros, bueno, pues es la cosa más maravillosa que ha podido existir en la tierra. Dice, no es el milagro más grande, es que el, el Dios del universo haya venido y haya habitado entre nosotros. Para mí sería esto. Wow, pues sí es muy impresionante que un creador se haga a su creación para rescatarla, para cuidarla, protegerla y darle seguimiento. No solamente es un acto temporal en una fecha determinada, eh, sino que pues sigue ahora sí que trabajando y cumpliendo su parte, ¿no? Es muy importante e interesante. Gracias, Belén. Bueno, vamos con la segunda cuestión que sería, ¿por qué perseguían a Jesús aún antes de nacer? ¿Por qué lo perseguían, René? ¿Por ¿Qué nos qué? puedes comentar acerca de esto? Bien, pues vamos a recordar precisamente lo del rey Herodes. Pues hay mucha importancia aquí, ¿no? En ese momento, pues decían que Jesús venía a reinar, que venía a reinar esta parte de Jerusalén. Recordemos que en ese entonces el rey precisamente era Herodes y él pues no quería que nadie suplantara el lugar donde él estaba, ¿no? En este caso su reinado. Él muy amable mandó a investigar con los, en este caso vamos a mencionar a los magos o a las personas que fueron a buscar a Jesús, a ver en dónde nació, que precisamente se guiaron por la estrella de Belén, pero que este Herodes les mencionaba, no, pues vayan a hacerlo, vayan a buscarlo y me dicen cuando lleguen ahí, porque yo también quiero adorarle. Pero prácticamente ese era un engaño. Lo que quería Herodes es saber dónde se encontraba el niño Jesús, dónde había nacido, para cuando llegare pudiera matarlo. Pero vamos precisamente a Mateo. Quiero leer un poco de Mateo, capítulo 2, versículo del 16 al 18. Al darse cuenta, quiero leer esta palabra de Dios, al darse cuenta de Herodes, de aquellos sabios lo habían engañado, ¿no? Porque prácticamente los sabios o los magos, como lo conoce mucha gente, le dijeron que se había ido por otro lado, pero no era cierto. Era para que pudieran engañar al rey Herodes y no pudiera dar con el Señor Jesús. Pero al darse cuenta que lo habían engañado, obviamente se llenó completamente de ira y mandó a matar a todos los niños
de 2 años para abajo que vivan en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Recordemos que Jeremías también ya lo había mencionado en una parte de totalmente lo que sigue en esta palabra, que es: se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Pero si nos vamos a Jeremías, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en Jeremías 31:15, que dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloró amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Entonces realmente eso fue una parte de por qué Herodes o por qué perseguían a Jesús. Era porque simplemente el rey Herodes no quería que lo suplantaran o le quitaran, digamos, su puesto, ¿no? El que ya tenía, que era el rey. ¿Te imaginas ese cuadro en esa historia, en ese contexto, que un gobernante mienta para cumplir un propósito nocivo? Creo que nunca se ha visto algo así. No, la verdad es que no, imagínate qué cosa, ¿no? No, yo creo que ahora sí que el enemigo de Dios, pues siendo propiamente el diablo, el padre de mentira, el engañador, que aún tiene poder, un poder finito, pero tiene poder al final, pues también sabe cosas y trata a veces de evitarlas, pero al final nos damos cuenta que Dios es mucho más poderoso que el mismo diablo, y el diablo aún le pide permiso a Dios para actuar. Entonces, bueno, Dios permitió ciertas cosas que también entraríamos en otros temas y dilemas, pero ahora sí que no es el tema. Y bueno, Belén, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto mismo? ¿Por qué perseguían a Jesús aún antes de nacer? ¿Tú qué perspectiva nos puedes dar acerca de esta pregunta? Claro, sí, René mencionó unos versículos y yo voy a mencionar otros de mismo Mateo, y yo quiero leerles al principio. Y dice: y cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En el 4 dice: y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, que significa rey. Y en el 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, inquirió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y en el 12, bueno, y sí, ya en el 12, cuando dice: y siendo avisados por Dios en sueño que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Lo que podemos ver aquí es que Herodes era el rey, el que estaba gobernando en ese momento. Era él el rey. Y entonces, al momento que estos magos y que traían presentes, los presentes se les traían a los reyes. Entonces, pues él al ver que esos presentes no eran para él y que todo lo que estos hombres de muy lejos habían llegado y llevaban, y yo no creo que solo eran 3, sino que yo creo era una caravana muy grande, entonces pues habrá molestado muchísimo, y es por eso lo que comentó René, que quiso matar y acabar con todos los niños a partir de 1 a 2 años, porque él pues no iba a permitir que le robaran su reino, por decirlo de esta manera. Fíjate que es importante porque llama la atención que alguien que no es simpatizante reconozca que se han cumplido las profecías y que aún tenga miedo de ellas, ¿no? Entonces, él pidió consejo, sabía dónde pedir consejo. ¿Tú crees que un rey no tenía acceso a otro tipo de información o de gente?
fue directamente con la gente que sabía, decía que eran sabios. No eran magos en el sentido estricto de la palabra de que hacían magia, eran personas que sabían, yo creo, esto yo lo pienso, es como si fueran físicos, porque eran astrónomos. Y un físico también sabe algunas cosas de astronomía, algunas cosas, creo yo. Entonces era gente pensante, gente inteligente. Y como bien dijo René antes, pues ellos desviaron la atención del rey precisamente para salvaguardar la integridad física de aquel niño, ¿no? De la profecía. Muy bien, Belén, muchas gracias. Dice la tercera pregunta, ¿la estrella de Belén es bíblica? ¿En qué sentido sería bíblica o cómo la percibes tú, René? ¿Qué nos comentas? Me recuerda mucho a la canción. Bien, hermanos, pues miren, les comento. eh, Y a Belén también, por lo visto. Ándale, a Belén también. Pues prácticamente la estrella de Belén como tal no se llamaba estrella de Belén, sino pues era la parte donde los Reyes Magos, o en este caso, dirigió a, como dicen, ¿no? Los magos, que la mayoría lo conoce, pero ya lo has mencionado, prácticamente, en este caso, los sabios o las personas que eran y sabían, tenían mucho conocimiento en ese entonces. Fue como la estrella que no, que dirigía completamente o llevó a donde había nacido Jesús, ¿no? Entonces, pues prácticamente estos magos simplemente siguieron esa estrella de Belén y se detuvo donde prácticamente nació Jesús, que fue en Belén. Por eso, pues tiene como ese significado. Sí es bíblico como tal en esta parte, pero es lo que quería mencionar. Y quiero ir a Lucas 2, versículo 4, donde dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era era de la casa y familia de David, para ser empadronado como María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces aquí nos damos cuenta que por tal, en este caso, pues muchos la conocen como la estrella de Belén por esta situación, por donde se detuvo y por donde pues nació, en este caso, Jesús, ¿no? Claro, fíjate que está padre esta parte porque eh, pues nos damos cuenta que ahí estaban todos censados y registrados, ¿no? Estaban registrados propiamente en un padrón, no electoral, porque no se desarrollaba todavía esa parte, pero sí estaban registrados, ¿no? Entonces, para llevar precisamente toda esa información, imagínate el movimiento que tenían que hacer si ahorita luego les cuesta trabajo con las computadoras y toda la ingeniería que hay detrás de ello, imagínate en ese tiempo, en ese contexto, ¿no? Y aún así se dieron a la tarea de perseguir, buscar y perseguir. Bueno, Belén, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de la estrella de Belén? ¿Es bíblica, no es bíblica o dime tú qué piensas? Bueno, quiero comentar que la estrella como tal sí existió, por supuesto. Ah, igual y anda de andar por ahí, ¿no? Dice que la estrella, bueno, vamos a ver Mateo 2, 9, Mateo 2, 9, y dice, entonces, y ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces, era una estrella que ellos iban siguiendo y se detuvo en esa ciudad de Belén. Entonces, no es que sea bueno, ya se le quedó la estrella de Belén, ¿no? Pero en realidad solo era una estrella y se detuvo en la ciudad de Belén, que es donde nació Jesús. Y bueno, me gusta mucho también el versículo 10, el 2:10 de Mateo, y dice, al ver la estrella, ahí mismo nos está diciendo que es la estrella, no que es la estrella de Belén, se regocijaron con muy grande gozo. Entonces, la estrella existió, sí, pero no con ya el nombre se le han puesto después, pero bueno, aquí de acuerdo a la palabra de Dios, nada más nos menciona estrella.
Ok, así es correcto. Pues sí, en realidad no tenía un nombre, se le identifica por el lugar geográfico en la tierra, no que se le llamara Sí. Belén. Y de ahí pues ya le pusieron hasta la canción que canta René antes de dormir, ya ya es otra cosa, ¿no? Es otra temática. Sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿se cumplió la profecía? Creo que aquí ya está un poco más entrelazada entre las otras. ¿Se cumplió la profecía en general de esta temática tercera, que es la profecía cumplida, el nacimiento de Cristo? De alguna manera está ya resuelta, pero ¿cómo nos podrías ensalzar o complementar en esta parte, René? ¿Se cumplió la profecía? ¿Tú qué opinas Bueno, del no es lo nacimiento? que como tal yo opine, sino como tal lo que está escrito, ¿no? Lo que prácticamente menciona la Biblia. Y vamos a verlo en Lucas 2 y nos vamos al versículo 11. Creo que este capítulo de la todo un panorama completo y también un poco de lo que venía mencionando, ¿no? Y vamos a ver lo que dice en la palabra. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y prácticamente eso comentaba Isaías, que iba a venir un Salvador. Pero también nos podemos ir a Mateo 1 al 23, donde dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces prácticamente aquí está escrito todo lo que Isaías en algún momento profetizó, que es lo que decía Isaías, ¿no? Él mencionaba que prácticamente iba a venir un Salvador. Ese Salvador lo vemos que vino, que nació, y lo vemos también en Lucas 2, en el versículo 11. Y para recalcar o tener como tal otro punto donde podemos ver toda esta profecía, porque lo podemos ver en muchísimos versículos de la Biblia, donde se cumple toda la profecía del Salvador. Nada más quiero mencionar Mateo 1:23, que aquí también menciona que una mujer virgen concebirá y dará a luz un hijo. Digo, no como todos los judíos mencionan, ¿no? O esperaban, o como lo habíamos dicho, que su Salvador va a venir con trompetas. Creo que hasta tocando un tema musical, no lo sé, pero no va a venir como tal en esa parte, va a venir o vino más bien una parte como lo mencionaba, con humildad, con sencillez y sobre todo siendo el rey de reyes, vino en un pesebre, ¿no? Ni siquiera vino en una casa enorme, lujosa, de oro, no. Él vino, él es humilde y como bien mencionaba la palabra, él vino a ver todo lo que un hombre estaba pasando, él vino a sentir. Jesús fue completamente Dios y también fue completamente hombre. Entonces, aquí nos damos cuenta que sí se cumplió la profecía. Y vivió perfectamente y humanamente bien conforme a las leyes que estaban en ese entonces, que muchas de las leyes no las puso Dios, Dios las permitió, pero muchas las ponían los hombres. Y es así como se crean las religiones, ¿no? El tratar de religarse o acercarse a Dios a la forma del ser humano. Entonces, Jesús vino a romper con todo ese esquema, con muchas cosas. Unas las dejó, otras las modificó, pero al final vino a cumplir muchas de las profecías y entonces ahí se responde en parte, ¿no? Belén, ¿tú qué nos comentas acerca de esto? ¿Se cumplió la profecía acaso? Sí, sí se cumplió, se cumple en la persona de Jesucristo. Y ya que hemos estado hablando de Belén y Belén y Belén, vamos Si a quieres te cambiamos el nombre, ¿eh? no, no me gusta mucho mi nombre, por supuesto, pero Bueno. quisiera que viéramos Miqueas 5:2 y me gusta porque dice, esta es una profecía precisamente, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y bueno, en la ciudad de Belén era mencionada en Mateo y en Lucas también, era una ciudad muy pequeña, con pocos habitantes,
y es mencionada a través de la Biblia. Lo podemos encontrar en Génesis, cuando que fue donde murió la esposa de Jacob, Raquel. Y bueno, hay varios lugares también, otros pasajes ahí mismo en Génesis donde podríamos encontrar que se menciona esta ciudad, pero esta ciudad significa, su significado es casa de pan. Y me gusta el trasfondo que puede llegar, que tiene para nuestras vidas. En Juan 6:35 encontramos que Él es el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. Y Jesucristo es el pan de vida. Y bueno, la enseñanza que yo puedo encontrar en esto es que Él es el único que satisface todas nuestras necesidades espirituales, físicas, emocionales, de todo tipo. Y bueno, el Señor Jesucristo vino, nació en este lugar, y Él es el pan de vida para nuestras vidas, y por supuesto que se cumplió la profecía en el tiempo señalado, en la forma en la que Él así lo determinó y como estaba también en las profecías. Y ahora, pues, mi pregunta sería para los amigos que nos escuchan, que nos están viendo, ¿Él qué es en nuestras vidas? ¿Él es el pan de vida o queremos que Él sea nuestro pan de vida, que Él sacie todo nuestro ser? Pues eso es una decisión que cada uno puede tomar. La palabra de Dios está, la Biblia, ahí está, todos tenemos acceso a ella. Ahora es muy fácil poder leerla, entonces esa es la invitación, que en esta Navidad pues tú seas saciado de ese pan que es Jesucristo, que permitas que Él venga a tabernaculizar en tu vida, que permitas que Él nazca en tu corazón para que tu vida sea transformada y cambiada solamente por Él. Es lo que pudiera yo compartir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tienen solamente un minuto para la última pregunta, René, rápidamente. ¿Realmente nació el Cristo anunciado? De alguna manera ya está la respuesta, ¿no? Creo que lo hemos venido hablando en todo el programa, creo que es algo que queda de más, pero mencionar y recalcar que sí, es el Cristo anunciado. En Isaías mencionaba que era Salvador, que iba a sufrir, que iba a tener algún momento muy difícil. Entonces prácticamente se cumplió, porque ese Jesús que vino fue rechazado, lo mataron y prácticamente vino a salvarnos, cumpliendo, pues prácticamente sacrificándose, derramando su sangre por nosotros. ¿Es el Jesucristo anunciado? Mi respuesta es sí. Muchas gracias, René, qué puntual. Belén, un minuto de favor, que realmente nació el Cristo anunciado. ¿Tú qué dices? Por supuesto, ya lo hemos estado viendo, y no solamente nació, sino que resucitó y Él viene pronto. Así es, qué rápida, ahora sí te rayaste, ¿no? Pues sí, la verdad es de que, como nos damos cuenta, las profecías se han cumplido al pie de la letra, tan así que hoy cambiamos nuestros calendarios a través del nombre propiamente de Cristo, antes y después de Cristo, y bueno, pues así es lo que Dios quiere, que cambiamos nuestros días a través del nombre de Cristo, que sea un antes y un después de Cristo. Entonces, bueno, pues recuerden que la Navidad se refiere o quiere decir natividad, que se refiere al nacimiento de Cristo, al nacimiento y a su obra redentora por medio de la muerte en la cruz, y que resucitó. No está colgado en un madero vencido, Él resucitó y con ello nos da vida eterna, vida espiritual y libertad aún aquí en la tierra. Trabaja en el presente con miras hacia el futuro. Así que bueno, pues muchas gracias por su atención. René, Belén, muchas gracias, la verdad que estuvo muy padre, nos faltó tiempo, pero muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes. Gracias, un gusto.
Gracias, pues que Dios los bendiga. La verdad es de que está muy padre todo esto, esta temática, pero pues lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo. Recordemos que nos pueden ver por medio de Facebook, por medio de YouTube, nos pueden encontrar también en audio por iVoox, por Spotify, nos pueden encontrar también en Instagram y en Twitter. Y bueno, pues les recuerdo que también tenemos otro medio de contacto, disculpen ustedes, lo voy a buscar aquí. Tenemos una página de internet que con ella también estamos pues trabajando, y con ella pues tenemos también más información en la que también pueden encontrar audios, videos, escritos, fotografías o mensajes propiamente, ¿no? En los que nos pueden encontrar y que también nos pueden mandar información. Recuerden que uno de los medios de contacto que tenemos, disculpen ustedes que mi internet está un poco lento, se fue de vacaciones, ya regresó. Bueno, la página es www.maconexion.com.mx. Es www.maconexion.com.mx. Y bueno, pues ahí están todos los datos en los que nos pueden contactar. Nos pueden escribir también vía Messenger para que nos hagan sugerencias, preguntas y demás, en la que podemos también pues encontrar y compaginar. Y si necesitas alguna oración, ayuda o enseñanza extra, pues en eso te podemos apoyar y ayudar. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Ahora sí, por última vez, René, Belén, muchas gracias. La verdad que estuvo muy bien el contenido, muy bien analizado, estudiado, y pues gracias, qué gusto verlos. Adiós. Gracias, hasta la próxima. No dejen de vernos. Cuídense mucho, Dios los bendiga y feliz Navidad.